Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, es un honor, un privilegio llegar ante ustedes con nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Lección número 14, la última del trimestre. Personas que dan seguimiento siempre y escuchan todas las lecciones que conforman el trimestre. Hablamos siempre de 13 lecciones, pero reiteramos, este es un trimestre extraordinario donde estaremos analizando la última lección del trimestre, la número 14. Número 14. Parece que fue ayer que empezamos con estas lecciones, pero ya estamos arribando a lo que es la fase final del trimestre y muy agradecidos de Dios estamos porque nos ha dado el privilegio de poder compartir con ustedes durante todo este tiempo un estudio tan importante como es el tema estudiado. Él es nuestra paz, el mensaje que se deja ver en la carta de Pablo a los creyentes de Éfeso, en Efesios, y de verdad que ha sido de mucha bendición. La lección de este trimestre cierra con un tema de mucho interés, Efesios en el corazón, y estaremos viendo, tocando cada uno de los capítulos que conforman la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso. Es una gran bendición. Quisiéramos aprovechar el momento para motivarle y pase por las tiendas de libros IAPA, distribuida en todo el territorio nacional, donde usted podrá adquirir la guía de estudio cuyo título es La misión de Dios. Mi misión es el tema general que estaremos abordando en el próximo trimestre, la misión de Dios en favor de nosotros. También estaremos viendo el llamado de Dios a la misión, compartir la misión de Dios. Bueno, una serie de temas que tienen que ver con la misión, y estaremos definiendo claramente cuál es la misión de Dios en esta tierra, utilizando a su pueblo para que se cumpla esta misión. Para nosotros es un honor, un privilegio, señores, saludar en la última lección del trimestre, como siempre lo hemos estado haciendo, al pastor Sergio Rubio, un hombre disciplinado, como dice él, disciplinado, ¿no? Un hombre que ha estado ahí listo cada día para que estas lecciones llegaran y no se perdiera ni una sola lección del trimestre, pues nos hemos estado reuniendo con mucho fervor, con mucho entusiasmo para que usted pueda disfrutar de cada uno de estos temas. Pastor Sergio Rubio, una bendición estar con usted en esta hora. Mucha paz y tranquilidad deseamos en usted y cada integrante de su familia para que podamos seguir adelante con esta misión que Dios nos ha dado en esta tierra. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo para usted, su esposa y el resto de su familia. También saludamos a toda la audiencia de Radio Amanecer en Estudio. Y creo que este es un buen día, un día importantísimo cuando estamos ya entrando en la parte final de este estudio. Por eso queremos invitarles para que oremos, para que así como Dios nos ha acompañado desde el principio, nos ayude a terminar con bien. Bendito y eterno Dios, te damos gracias por tu gran poder, por tu gran misericordia y porque tú nos has fortalecido. Al estudiar esta carta a los Efesios, hemos visto cómo Cristo Jesús nos ha redimido, nos ha sacado de las tinieblas de este mundo y nos ha instalado en tu santa luz, en tu santo evangelio. Que tu Santo Espíritu sea con nosotros y también alcance los corazones de todas las personas que escuchan este programa, y que todos juntos podamos estar unificados en Cristo Jesús y preparados para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Haciendo una unión o
mirando así de manera rápida el título de la lección de este trimestre, que tenía que ver con esto, sobre el estudio de esta carta, una carta de paz, una carta que ofrece a los seres humanos esperanza. Por eso quisiéramos como atesorar esas grandes verdades del apóstol Pablo escribiendo a los creyentes de Éfeso. De ahí, pastor, que nuestra lección de cierre lleva como título Efesios en el corazón. Esto tiene una linda implicación. Ojalá que este trimestre, al pasar, pueda dejar sus huellas en cada uno de nosotros y que estas grandes enseñanzas que estuvimos analizando durante todo este tiempo se puedan abrazar, puedan estar ahí en el corazón. Y cuando hablamos del corazón, recuerde que en el lenguaje bíblico, al hacer mención del corazón, estamos hablando de la mente. Por eso tenemos que atesorar esos grandes conocimientos, abrazarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, y en cualquier momento en que necesitemos de ese mensaje, pues podamos esgrimir como una espada este grandioso mensaje que nos ayuda a tener paz y también llevar paz a tantas personas que necesitan en este mundo el mensaje de esta carta a los creyentes de Éfeso. Bueno, pastor, así que hemos llegado al final de este estudio, la carta a los Efesios, y pienso que ha sido un trimestre muy poderoso. Y como dijo el sabio Salomón, él escribió en Eclesiastés 7:8, que mejor es el fin del asunto que su comienzo, ¿verdad, pastor? Sí, es así. Y es así porque una persona puede entrar en un negocio y concluirlo bien, ya es otra cosa, ¿verdad, pastor? Casarse también es más fácil que mantenerse casado. Y entonces hemos estado aquí en esta batalla, en este trimestre, y agradecemos a Dios que nos ha traído hasta la última lección. El estudio de esta última semana es una síntesis de toda la carta a los Efesios, un intento de resaltar y enlazar también todos sus temas principales. Se nos puede olvidar que nosotros tenemos esta carta y que el tema principal es la unidad en Cristo Jesús. Que no se nos olvide nunca ese elemento fundamental de que el tema principal de esta carta es la unidad en Cristo Jesús. Y al estudiar la carta a los Efesios en este trimestre, reforzó la idea de lo importante, de lo esencial y fundamental de estar en Cristo. Así que esa idea yo la tenía, pastor, antes de repasar otra vez esta carta, pero en el caso mío reforzó la idea de por qué nosotros necesitamos hacer un esfuerzo de llevar a las personas a una experiencia con Cristo Jesús, señalar a Cristo Jesús como el centro de nuestras vidas y asegurarnos que nosotros mismos tenemos una vinculación muy fuerte con Cristo Jesús. Y me parece que ese punto es muy poderoso en esta carta porque su tema central es la unidad en Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 1, pastor, cuando nosotros damos un repasito a esa carta, como lo haremos también en los temas subsiguientes, nos damos cuenta que ese gran énfasis en Cristo, fue un énfasis muy poderoso cuando nosotros vemos, por ejemplo, el capítulo 1 y el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y ese gran énfasis en Cristo Jesús, cuando vemos el capítulo 1 y el versículo 3, dice que nos bendijo en los lugares celestiales y lo hizo en Cristo también, como lo dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ustedes notan que toda ese énfasis, esa fuerza que hace
esta carta es en Cristo Jesús, y ese es un punto fundamental en el estudio del libro de Efesios. En el punto 3, cuando vemos en ese gran énfasis, en Cristo tenemos redención por su sangre. Ese es el 1:7. Vemos el 1:7 que dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea que todo está inclinado a que hemos logrado la victoria en Cristo Jesús. En Él, asimismo, tuvimos herencia, como lo dice el 1:11. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que note el énfasis, todo es en Cristo, en Cristo. Y también nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, como lo dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. O sea que note el énfasis, todo es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y este énfasis es muy poderoso, y como lo dice el versículo 13 también, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. O sea que nosotros notamos aquí ese gran énfasis, y para mí fue grato, Pastor Scrogin, estar estudiando esta carta, porque hace mucho tiempo que yo estoy convencido y convertido también a la idea de que el mayor esfuerzo que debemos hacer en la predicación del Evangelio, en los estudios bíblicos y en los esfuerzos que nosotros mismos hacemos para estar unidos con Cristo en esta batalla, debe ser en Cristo Jesús. En otras palabras, que cuando nosotros estamos vinculados con Cristo Jesús, todas las cosas están aseguradas, y cuando ese vínculo en Cristo Jesús no está, ninguna cosa espiritualmente hablando la tenemos asegurada. Por eso nosotros estamos haciendo este gran énfasis y diciendo que en Cristo Jesús es donde tenemos la victoria, donde tenemos la salvación. Así que solo en Cristo Jesús encontramos esa gran victoria. Y eso es solamente para mencionar el capítulo 1, porque ese mismo concepto lo veremos en el resto de los 5 capítulos que estaremos estudiando en esta recapitulación, en este repaso que tiene la lección número 14. Así que si verdaderamente estamos en Cristo, todas las demás cosas están aseguradas. Pero si ese vínculo no está, entonces el resto de las cosas no están aseguradas. Por eso, pastor, el resto de la Biblia está acorde con el concepto de estar en Cristo de la carta a los Efesios. Por eso cuando nosotros vemos la Biblia y leemos, por ejemplo, Juan el capítulo 15 y los versículos 4 y 5, ahí dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, que la Biblia tiene ese gran énfasis en Cristo Jesús, y la Biblia pone a Jesucristo como el centro de todas las Escrituras. En otras palabras, pastor, que si nosotros sacamos a Cristo del juego de toda la Biblia, no tendríamos nada, porque todo descansa en Él y para Él, porque Cristo Jesús es como el eje donde gira todo el universo. Y eso está bien sentado en la carta a los Efesios, y nos está diciendo que el propósito de Dios es unificar al cielo y a la tierra, y eso es en Cristo Jesús hacer todo ese trabajo. Con este énfasis que usted está haciendo en Cristo Jesús y
Y entonces se está puntualizando que Jesucristo es el eje de toda la Biblia. Eso es cierto, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está profetizando acerca de Cristo, el Nuevo Testamento tiene su cumplimiento en esto. ¿Por qué es importante esta lección al cierre? Usted está hablando acerca de Efesios en el capítulo 1, y una de las de los asuntos extraordinarios que mencionaba, ya lo veremos en la próxima lección, donde estaremos discutiendo sobre Efesios 1 de manera muy particular. Sin embargo, quisiera resaltar algo que usted citó sobre Efesios capítulo 1, verso 1, donde habla acerca de Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y se dirige a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Una de las grandes verdades que establece el apóstol Pablo es su llamado. Pablo no fue llamado por alguna persona, no fue llamado por un sistema. El mismo llamado de Pablo como apóstol lo hizo el Señor Jesucristo, y el convencimiento que tiene el apóstol Pablo después de encontrarse con Jesús, cuando en aquel camino vio esa gran luz, el mismo Señor Jesucristo se le apareció, se manifestó a él, y de ese encuentro glorioso de Pablo con Jesús le impresionó tanto que el tema principal de Pablo era Jesucristo. Muerto, un Cristo que lo enterraron, pero un Cristo que resucitó. De hecho, una de las razones que tenían los apóstoles para llamarse así era porque cumplían con ese propósito, especialmente los que estuvieron cerca de Cristo. Y aunque el apóstol Pablo no estuvo presente allí, él hace un fuerte énfasis. Al que algunas personas duden de mi llamado, en varias de las cartas Pablo enfatiza que quien le llamó fue en Cristo Jesús. De ahí el fuerte énfasis que está haciendo el apóstol Pablo sobre su llamado. Pastor, en esta semana tendremos un texto base, fundamento, que de una manera u otra se estará mezclando en las diferentes lecciones que estaremos compartiendo con ustedes de cierre, cuando estemos analizando cada uno de los capítulos de manera particular de esta carta, donde se nos dice allí en Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia han sido salvos por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es un regalo, un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Es decir, que en esta carta se presenta todo lo que es el fundamento de la salvación, por la fe, no por las obras, por la creencia que tenemos en que Cristo murió y resucitó, que hoy intercede por nosotros. Es el mensaje de la fe, de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Razones, después que uno nace en Cristo, el apóstol Pablo está diciendo aquí en este pasaje que nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Cristo, como si nunca hubiésemos pecado. Y eso, por eso hay que resaltar este pasaje de la Biblia, porque a veces uno ni siquiera tiene como esa capacidad de creer que somos hechos a la imagen de Cristo, y usted se considera ahora como que nunca ha pecado, y de ahí entonces empieza a vivir una vida nueva. De ahí el énfasis que hace el texto, para que nosotros, a través de esa gracia, no por obra, sino que mediante la gracia de Cristo somos salvos. Y de ahí entonces el cristiano y todos aquellos que viven en Cristo Jesús tienen que desarrollar las buenas obras que Cristo nos manda en su santa palabra. Así es. Así que todas las tentaciones, pastor, que el enemigo está dirigiendo y que ha dirigido en toda su historia en su rebelión contra Dios, es para que las criaturas de Dios actúen de manera separada a su Creador, a su Salvador. Cuando Lucifer estuvo en el cielo, sus tentaciones y su trabajo fue separar a los ángeles de Dios, y logró la tercera parte. Y cuando vino a esta tierra, logró que Adán y Eva también se separen de Dios y que actúen de manera contraria. Engañó también
a los dirigentes judíos para que rechacen la piedra angular, para que no le hagan caso a esa gran piedra, como lo dice el Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y entonces esas tentaciones siguen allí, presentes para todas las personas en este conflicto, que nos separemos de Cristo Jesús, porque Él sabe que toda la dinámica de la salvación se encuentra en Cristo Jesús, y que fuera de esa dinámica no podemos alcanzar la victoria. Y logró mucho con los judíos, logró mucho también ese objetivo con los creyentes de Galacia. Cuando Pablo predicó el evangelio a los habitantes de esa región, ellos aceptaron a Jesucristo, pero luego vinieron los judaizantes y comenzaron a predicar otro evangelio u otro mensaje. Y cuando el apóstol Pablo los llamó otra vez a reconsiderar, le dijo: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas 5:4 registra eso. No es que la ley no sea importante, lo cierto es que por esa vía no se puede conseguir el perdón ni la justicia en Cristo Jesús, porque ninguna persona, Pastor Scrogin, tiene suficiente justicia como para satisfacer las demandas de la ley. Por eso usted se da cuenta que cuando usted ve una maqueta del santuario terrenal, el santuario que Dios mandó a Moisés a construir, usted se da cuenta que en el atrio había dos muebles. Estaba el altar del sacrificio y también estaba la fuente. Pero cuando usted iba a entrar al atrio o al patio de ese santuario, lo primero que se encontraba era con el altar de sacrificio. Y siendo que el santuario era una parábola del plan de salvación, lo que nos está diciendo es que un pecador, para poder alcanzar la salvación, lo primero que tiene que encontrarse con Cristo Jesús. Imagínese usted que se ponga la ley abierta en la entrada del santuario. Lo que está diciendo es que toda persona que va a entrar tiene que tener justicia suficiente para satisfacer las demandas de una ley santa, justa y buena, como lo presenta la palabra de Dios, pero que nosotros no tenemos esa justicia. Por eso tenemos que alcanzar la justicia en Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados y aún la fortaleza que Cristo Jesús provee para que podamos seguir hacia adelante en ese gran propósito de Dios para la salvación de todos aquellos que necesitamos heredar el reino de los cielos y aceptar el plan de salvación de Dios. Y por eso es que tenemos que trabajar en ese contexto y en esa visión que Pablo está presentando allí en la carta a los Efesios, de que en Cristo Jesús es donde conseguimos la salvación, donde conseguimos el perdón de nuestros pecados, y que de ahí en adelante es que podemos avanzar en la vida cristiana. Por lo tanto, nosotros esperamos que en esta recapitulación, en este repaso que estamos haciendo de toda la epístola a los Efesios, podamos tener eso en mente, que nosotros estamos seguros, pero es cuando descansamos en Cristo Jesús. Y el apóstol fue muy específico en toda la carta para que no se nos olvide que el tema central es la unidad en Cristo Jesús. Por eso nosotros quisiéramos decir que, aunque esta carta va dirigida a una comunidad determinada, a los creyentes que vivían en Éfeso, si podría considerarse el mensaje es de carácter universal y tiene su palpitante actualidad. Por eso, cuando estaba mirando la guía de estudio, mirando el título cuando dice Efesios en el corazón, los que tienen su guía de estudio a mano notan cómo se abraza la Biblia y se lleva al corazón, porque este es un mensaje, como decíamos al principio, un mensaje de paz, de esperanza, un mensaje que Pablo dirigió a los creyentes de Éfeso, pero para nosotros en la actualidad. Y quisiera aprovechar 2 minutos para dar lectura a lo que es la parte introductoria de la lección. Me gusta mucho cómo se presenta
estos dos pequeños párrafos que conforman la parte introductoria, donde dice que los habitantes de London suben a bordo del London Eye, una atracción similar a una noria. Desde la altura de unos 137 metros sobre el río de Támesis se puede ver todo: el Big Ben, las cámaras del Parlamento, los diversos palacios y catedrales históricos, todo un espectáculo. Según el especialista del Nuevo Testamento, Nicholas Thomas Thornwright, la carta a los Efesios, en relación con el resto de las cartas del apóstol Pablo, están más bien como el London Eye. No es el más largo ni el más completo de los escritos de Pablo, pero ofrece una visita impresionante de todo el paisaje. Desde aquí, a medida que gira la rueda, se obtiene una vista panorámica de un tema tras otro. Es lo que nos enseña este autor. En Efesios, el apóstol Pablo no se aboca simplemente a los temas de interés local, como decíamos hace un momentito, no solamente a lo que sucedía ahí en Éfeso. La carta se lee como si Pablo se dirigiera a los creyentes de todas partes y a las iglesias cristianas donde quiera que estén. Y la sensación atemporal de la carta permite que la vista impresionante que ofrece Pablo invada nuestro propio mundo y pensamiento. Al repasar cada capítulo, vamos a tener en mente esa pregunta: ¿cuáles son las verdades importantes que están contenidas ahí en esa carta a los Efesios que deberían ser moldeadas en nuestra vida como creyentes? Es decir, pastor, que esto nos va a ofrecer un interesante panorama en la medida en que van pasando los días de cómo nos ha impresionado esta carta, y es básicamente lo que hace la fase final de la lección de esta semana. Así es, en cada corazón hay una lucha poderosa entre el bien y el mal. Por un lado, se procura que nosotros podamos poner nuestra esperanza en Cristo Jesús, y por el otro lado, el enemigo procura que nosotros pongamos nuestra confianza del otro lado de las cosas de este mundo, y que apartemos nuestra vista de Cristo. Y si eso es así, entonces lograría la victoria. Amén. Lo que estamos diciendo es que aquí nosotros necesitamos fijar nuestra atención en lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús para redimir a su pueblo, para salvarlo de la tragedia que el pecado trajo en este mundo. Y eso Dios lo ha hecho a través del Evangelio. Por eso necesitamos que, al hacer esta recapitulación, este repaso de la carta a los Efesios, nunca se nos olvide que nuestra atención debe estar fija en Cristo Jesús. Amén. Llegamos al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio, en su parte introductoria a la lección número 14. Vamos a orar. Señor, te pedimos que siempre el Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros para impresionarnos con estas grandes verdades estudiadas en esta carta. Y sobre todas las cosas, que no quede solamente en la parte teórica, que nos ayude a dar los pasos necesarios para una reforma en nuestras vidas y poner en práctica lo aprendido. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.